Son las 6 de la mañana en Zúrich, Suiza. El Hotel Bauraulac lleva más de 150 años siendo el lugar donde se alojan reyes, presidentes y multimillonarios cuando visitan Suiza. Esa mañana de mayo de 2015, sus suites están ocupadas por los hombres más poderosos del fútbol mundial. Han venido a votar al próximo presidente de la FIFA. La mayoría duerme todavía. No saben que afuera, en la calle, los espera la policía suiza. A las 6:15, los agentes entran al hotel. Suben en ascensor. Llaman a puertas. Muestran placas. En cuestión de minutos, 7 de los dirigentes más poderosos del fútbol mundial son arrestados. Algunos todavía en pijama. Las imágenes dan la vuelta al mundo en horas. Pero para entender lo que pasó esa mañana, hay que volver 20 años atrás. Hay que entender cómo se construyó el sistema más corrupto de la historia del deporte. Y hay que conocer a los hombres que lo construyeron. La FIFA fue fundada en 1904 con un objetivo simple: organizar el fútbol internacional. Durante décadas fue una organización modesta. Poco dinero, poca influencia, poca relevancia fuera del mundo del deporte. Todo cambió cuando llegó Sepp Blatter. Blatter era suizo. Había nacido en 1936 en los Alpes y llevaba trabajando en la FIFA desde 1975, primero como técnico, luego como secretario general, finalmente como presidente. Calculador, político, superviviente nato. Hablar con él era hablar con alguien que siempre sabía más de lo que decía. Pero sobre todo, Blatter entendió antes que nadie lo que la FIFA podía llegar a ser. El fútbol era el deporte más popular del planeta. 3.000 millones de personas seguían el mundial. Los derechos de televisión valían miles de millones. Las marcas pagarían lo que hiciera falta por estar asociadas a eso. Blatter convirtió todo ese potencial en dinero. El problema es que no todo ese dinero fue a donde debía ir. La FIFA bajo Blatter movía más de 5.000 millones de dólares cada 4 años solo con los derechos del mundial. Era una organización privada, sin accionistas, sin bolsa, sin auditorías externas reales. Una empresa que respondía únicamente ante sus propios miembros, los mismos que se beneficiaban de ella. Era en teoría una organización sin ánimo de lucro. Lo que pasaba dentro era otra historia. Para entender la corrupción de la FIFA, hay que entender su estructura. El poder real no estaba solo en el presidente. Estaba distribuido entre los presidentes de las 6 confederaciones regionales: Europa, América, África, Asia, Oceanía y el Caribe. Cada confederación controlaba los votos de sus países miembros, y esos votos decidían todo. ¿Quién presidía la organización? ¿Qué empresa obtenía los derechos de televisión? ¿Qué país organizaba el próximo mundial? Y había un hombre que entendió mejor que nadie el valor de esos votos. Jack Warner era trinitense. Había nacido en 1943 en Trinidad y Tobago y llevaba más de 2 décadas controlando el fútbol de 35 países del Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Carismático, intimidante, con conexiones políticas en toda la región. El tipo de hombre que cuando entraba en una habitación, todos sabían quién mandaba. 35 países que votaban como él decía. 35 votos que podían cambiar el destino de cualquier elección dentro de la FIFA. Y Warner sabía exactamente cuánto valía cada uno de esos votos. El sistema era simple en su diseño y devastador en su escala. Las empresas de marketing deportivo querían los derechos de televisión y patrocinio de los torneos de fútbol. Los derechos los concedían los directivos de la FIFA y las confederaciones regionales. El trato era el siguiente: tú me das el contrato, yo te doy una comisión. No en papel, no en transferencias bancarias directas, en efectivo.
en cuentas en las Islas Caimán, en Panamá, en Suiza. Lo llamaban comisiones de marketing. El FBI lo prefirió llamarlo sobornos. Y llevaban haciéndolo desde los años 90. En 2010, con la sede del Mundial en disputa, el sistema alcanzó su expresión más brutal. Sudáfrica competía con Marruecos para organizar el primer Mundial africano de la historia. Una candidatura cargada de simbolismo, de esperanza, de reparación histórica. Sudáfrica ganó la votación. Años después, el FBI revelaría que Warner recibió $10 millones para garantizar los votos de su confederación a favor de Sudáfrica. El dinero fue transferido en partes a través de cuentas intermediarias para no levantar sospechas. Un mundial comprado con el dinero de un país que quería contar una historia de esperanza al mundo. Durante 20 años, el sistema funcionó sin que nadie lo parara. Hasta que apareció Chuck Blazer. Blazer no parecía un criminal. Parecía un Papá Noel de Wall Street. Americano, corpulento, con una barba blanca y una sonrisa permanente que lo hacía parecer inofensivo. Era el secretario general de la CONCACAF, el organismo que gobernaba el fútbol de la misma región que controlaba Warner. Vivía en un apartamento de $18,000 al mes en la Torre Trump de Manhattan. Tenía otro apartamento en el mismo edificio, solo para sus gatos. Cobraba comisiones, aceptaba sobornos, era uno más del sistema, hasta que el FBI llamó a su puerta. En 2011, agentes del IRS, la agencia tributaria de Estados Unidos, detectaron algo extraño en las cuentas de Blazer. Millones de dólares en ingresos que no existían en sus declaraciones fiscales. Años de comisiones que simplemente habían desaparecido del papel. Le ofrecieron un trato, habla y reducimos los cargos. Blazer a blow. Durante 4 años, con un micrófono oculto en el llavero de su scooter eléctrico, Chuck Blazer asistió a reuniones de la FIFA, cenas de gala y congresos internacionales grabándolo todo, sin que nadie lo supiera. Sin que Warner, Blatter ni ninguno de los directivos que le rodeaban sospecharan nada. El mayor informante de la historia del deporte mundial llevaba años sentado entre ellos. En 2013, Blazer se declaró culpable de 10 cargos de corrupción ante un tribunal de Brooklyn. Y con sus grabaciones, el FBI tenía todo lo que necesitaba. El FBI tardó 4 años en construir el caso. 165 páginas de acusación, 47 imputados en la primera oleada, un mapa de corrupción que abarcaba 4 décadas y 6 continentes. Solo faltaba el momento adecuado para actuar. Loretta Lynch era la fiscal general de Estados Unidos, abogada, precisa, implacable. Fue ella quien tomó la decisión que muchos consideraban imposible: perseguir a la FIFA desde suelo americano, aunque la mayoría de los crímenes hubieran ocurrido en otros países. Su argumento era tan simple como brillante. Como usaron dólares y bancos americanos para mover el dinero sucio, era competencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nadie en la FIFA lo vio venir. El plan era guardar a que todos los directivos estuvieran juntos en un mismo lugar. El Congreso de la FIFA, Zurich, mayo de 2015. La trampa perfecta. El 27 de mayo, a las 6:15 de la mañana, la policía suiza ejecutó las órdenes de arresto a petición del Departamento de Justicia americano. 7 arrestos en el hotel, directivos sacados de sus habitaciones, algunos todavía en pijama. Mientras tanto, en Brooklyn, Loretta Lynch comparecía ante las cámaras del mundo entero. Sus palabras fueron directas. Estos individuos y organizaciones trataron el fútbol mundial como una empresa criminal. La sala de prensa estalló. Sepp Blatter dimitió 4 días después de los arrestos.
El hombre que había presidido la FIFA durante 17 años. El hombre que había sobrevivido a todos los escándalos anteriores. No pudo sobrevivir a este. O eso parecía. Porque Blatter nunca fue formalmente condenado por el FIFA-Gate. Fue investigado, suspendido y en 2023 absuelto por el Tribunal Federal Suizo de todos los cargos en su contra. Jack Warner huyó a Trinidad y Tobago, que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. A día de hoy, sigue allí, luchando contra la extradición desde hace más de una década. Chuck Blazer murió en 2017, antes de escuchar su sentencia definitiva. Más de 30 personas cumplieron penas de prisión. Las multas y confiscaciones superaron los $200 millones. La FIFA reformó sus estatutos, eligió un nuevo presidente y el fútbol siguió. El FIFA Gate no fue un accidente. No fue obra de unos pocos corruptos que se desviaron del camino. Fue un sistema, construido durante décadas, protegido por las mismas instituciones que debían vigilarlo, y tolerado por un mundo que prefería no mirar demasiado de cerca. El mayor escándalo de corrupción deportiva de la historia. Pero si crees que fue el único caso, acabas de empezar a ver este canal. Si no quieres perdértelo, suscríbete.